Muchísimas gracias a nuestros amigos y amigas de Tras las Rejas. Hoy un programa especial, obviamente siempre es con mucho cariño y con mucho amor para ustedes, a través de Éxito Radio, éxitotv.net, también a través de Medios GIF y toda la cadena de medios independientes que estamos llevando este producto con el mayor de los cariños para ustedes. Hoy con Consumidores de Costa Rica, nuestro amigo y colega, don Eric Gulate. Don Eric, vamos ahora a explicarle a la gente y agradeciéndole, ¿verdad?, la oportunidad y el privilegio, a Dios sobre todo, que nos permite estar con usted hoy y con todo el público. Explíquele, por favor, a la gente qué ha producido estas denuncias que hacen ustedes constantemente de prácticas que van en contra del comercio y que van en contra de los consumidores. Le escuchamos. Sí, muchísimas gracias también. El privilegio es mío, de verdad, por poder acompañar a usted y a todos quienes nos siguen en la transmisión el día de hoy. Mire, en realidad nosotros tenemos un programa de trabajo anual en el cual hacemos verificaciones constantes de mercado en materia, por ejemplo, de etiquetado de los alimentos, etiquetado de juguetes, etiquetado de carnes, luces navideñas, por ejemplo, también en materia de verificación de gas licuado de petróleo, en temas que tienen que ver con proyectos de ley, como por ejemplo temas de fumado, vapeadores, entre otros. Y bueno, ¿qué hemos venido produciendo aparte de nuestro programa de verificación de publicidad? Básicamente lo que hemos tratado es de cambiar conductas de mercado, en donde, por ejemplo, habíamos tenido una invasión muy grande de juguetes, sobre todo dirigidos a gente de escasos recursos, con información nula, con información en español sobre, por ejemplo, advertencias de uso de juguetes que no cumplen con la legislación y que muchas veces los padres compran para salir del paso en épocas navideñas sobre todo, y en donde esos juguetes pueden causar y causan problemas a los menores de edad. Solo el Hospital de Niños reporta más de 400 ingresos de menores anualmente por objetos extraños que les ingresan por cualquiera de los orificios del cuerpo, oídos, nariz, boca, etc. En el caso, por ejemplo, del tema de carnes, en donde es importante que la gente sepa qué está comprando. Si ese tipo de carne que está comprando ha sido lo que se llama tratada con salmueras para favorecer la suavidad de esa carne, es qué tipo de carne es, qué tipo de proceso ha llevado. En el caso de la ropa, por ejemplo, qué tipo de ropa está comprando, cuáles cuidados debe tener. Hicimos, y esto ha tenido un gran impacto, por ejemplo, en el mercado de gas hace algunos años, un estudio donde contratamos a un ingeniero metalmecánico que realizó en conjunto con el Instituto Tecnológico, a partir de una solicitud nuestra, todo un estudio en materia de cilindros de aluminio, cilindros de gas de aluminio, que la gente los prefiere porque son menos pesados que los cilindros de acero o de hierro. Y resulta que los cilindros de aluminio, según el estudio, resultó que son sumamente peligrosos porque el herrumbre del aluminio se da de adentro hacia afuera y tiene el problema de que el herrumbre no es amarillo o anaranjado, que es lo que estamos acostumbrados a ciertos metales, sino que es blanco. Entonces no se nota, y muchos de los problemas que se dieron con explosiones de cilindros de gas eran por utilizar cilindros de aluminio. Para que vos tengas una idea, Costa Rica no importa cilindros de aluminio desde inicios de la década de los 90 del siglo pasado. Por lo tanto, los cilindros de aluminio que todavía hoy están en el mercado tienen más de 30 años de estar rondando las casas de los costarricenses. Por eso es que la ARECEP, basado en el estudio pagado por consumidores de Costa Rica, lo que hizo fue emitir una directriz para obligar a las envasadoras a destruir todos los cilindros de aluminio que les lleguen, por ejemplo, y a prohibir la comercialización de gas licuado de petróleo en cilindros de aluminio. De igual manera, hemos hecho estudios con las tasas de interés de usura para demostrar el impacto de las tasas de interés de usura en el mercado, para demostrar el impacto de las tasas de adquirencia que cobran los bancos y que, a diferencia de lo que muchos de ellos nos dicen, sí ha habido un impacto directo, y esto se hizo a partir de una solicitud que hizo Consumidores de Costa Rica al Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la UCR, en donde pudimos demostrar
que los consumidores recibimos más de un 50% de los beneficios de la disminución de las tasas de adquirencia en tarjetas que cobran los bancos. Y con eso convencimos al Banco Central para que siguiera una ruta decreciente de comisiones de adquirencia. ¿Para qué? Para que el dinero pase de los bancos a la gente. Para que no sea un dinero que vaya a los bancos, sino que vaya a la gente. Es decir, nosotros tratamos de alguna manera, y ese al final de cuentas es el objetivo nuestro, que la gente pueda vivir mejor, que no se le quite tanto este dinero a partir de prácticas que no son las más adecuadas. Don Eric, qué bueno que tocó el tema de los servicios financieros. Obviamente hay una oficina defensa, bueno, de defensa del consumidor financiero, y que es un esfuerzo más que todo de índole privado de las mismas instituciones bancarias y demás, pero en el tema de los productos financieros la gente se siente en una relación David contra Goliat, y eso para nadie es un secreto, y ante la crisis económica que ha habido y que tampoco para nadie es un secreto, publicaciones como por ejemplo el Semanario Universidad de esta semana indica que, bueno, prácticamente tienen atiborrados los tribunales, los procesos de cobro, obviamente, porque muchas veces, como usted lo dice, son publicidad engañosa, traen a la gente en contratos totalmente cerrados, en donde literalmente las cláusulas a veces son leoninas. ¿Qué significa? Que colocan a una situación de espada contra la pared al deudor. Y en ese sentido, nosotros como consumidores nos hemos visto afectados. Y esas tasas, ese tema es importantísimo. La gente siente que hasta por depositar, hay algo sencillito, y eso me sucedió hace pocos días, te cobran una tasa. Por hacer tal cosa, otra tasa. O sea, esto se está volviendo en una cuestión que a la gente ya quiere llevar más bien el dinero a debajo del colchón, al sistema antiguo, porque definitivamente esto se está complicando mucho. En ese sentido, los consumidores en la parte financiera, ¿qué derechos ustedes han logrado que se hayan destacado más en los últimos años? Te voy a explicar algo que está ocurriendo y usted lo sabe muy bien. Los bancos, con el tema de las compras digitales, ¿qué dijeron? Ante fraudes es culpa del consumidor. Y le tiraron la culpa al consumidor, y gracias a ahora que estamos viendo jurisprudencia al respecto, la cosa viene medio cambiando, pero todavía hay algunos bancos que están haciendo la misma técnica. O sea, me quito el tiro, no soy yo. Igual ocurrió en aquellos años, hace 10, 15 años, usted se acordará, don Eric, con el tema de los parqueos. Si te pasaba algo en el comercio, en el parqueo del comercio, el comercio ponía un rótulo diciendo: si le pasa algo a su vehículo y lo que le pase es responsabilidad suya. Palabras más, palabras menos. Eso no es así. Estamos claros que no es así. Y hay legislación al respecto. Después, con el tema del acoso telefónico. O sea, esta situación de que prácticamente llaman a la mamá, al papá, al primo, a los familiares que están en otra provincia, etcétera, a gente que no tiene nada que ver por la deuda de una persona o por el incumplimiento de pago en algunos casos, etcétera. En ese sentido, el aporte de consumidores de Costa Rica y la sugerencia para usted que hacia los consumidores, ¿cuál es? Sí, mira, en realidad en el tema de servicios financieros se ha venido creando mucha jurisprudencia que de una u otra manera nos ha favorecido, pero hace falta una ley general que favorezca al consumidor financiero. Hay leyes en otros países, sobre todo en países avanzados, países incluso que comparten la membresía en la OCDE, que tienen leyes de consumidor financiero. Nosotros no la tenemos y es algo en lo que hay que venir trabajando. Desgraciadamente, las superintendencias o el Banco Central, su GES, su REVAL, etcétera, trabajaron un proyecto de ley que, seamos claros, es una verdadera cochinada. En realidad, creo que deberíamos tener una ley de avanzada que nivele la cancha para los consumidores que actualmente somos objeto de una serie de problemas en el sector financiero. Por ejemplo, no sé si se sabía que cuando se hacen compras con tarjetas de crédito o débito, si estas compras son menores de 30,000 colones y nosotros no las reconocemos, podemos decirle al banco que no reconocemos esa compra y el banco ni siquiera debe realizar una investigación, sino que en el plazo máximo de 5 días debe devolverle el dinero a la gente. ¿Qué es el problema que hemos detectado? Que lo ponen a uno a llenar formularios de la marca de la tarjeta. Y en realidad lo que hay que hacer es la queja al banco, no al emisor de la tarjeta, a Visa o Mastercard, no, sino al banco
que me está dando la tarjeta, porque así obligamos al banco a que me tenga que devolver en 5 días el, el dinero que pagué. Si la venta o lo que estoy cuestionando es de más de 30,000 colones, bueno, entonces pueden tomarse hasta 4 meses para poder definir la situación a partir de una queja de los consumidores. Y tienen que resolver. Lo que pasa es que seamos claros, a pesar de que estas disposiciones no son nuevas y son disposiciones del Banco Central, por ejemplo, tengo para un caso específico en donde a una consumidora no se le indicó que se le estaba sacando dinero de su cuenta a partir de un fraude, de no toma acciones porque no le están avisando que se le está tocando la cuenta, a pesar de que el reglamento de medios de pago indica que se le debe avisar cuando se toca la cuenta o lo más tarde 1 minuto después. Y un banco del Estado, el Banco de Costa Rica, seamos claros, contesta por escrito que es que ellos nunca habían estado de acuerdo con esa disposición y por lo tanto no lo acatan. Como si una disposición, una directriz del Banco Central pudiera yo no acatarla, pues no estoy de acuerdo. Imagínense así, el caos que viviríamos en la sociedad si yo pudiera decir, mire, tal ley de la República o tal decreto ejecutivo no lo cumplo, pues no me gusta. Entonces, como no me gusta, tengo derecho a no hacerlo. Bueno, pues eso nos contesta un banco del Estado que se supone que debería permear una solidaridad y no sé qué otro cuento ideológico que le meten a uno para justificar la existencia de la banca pública. ¿Qué más? Mire, los reglamentos establecen claramente cuál es el marco y los plazos de protección a los consumidores y tenemos tiempo, ya un par de años de estar peleando en la Comisión Asesora de Medios de Pago del Banco Central, donde me toca a mí en ese momento asumir la representación de los usuarios de tarjetas de crédito, débito, de cuentas bancarias, de los intentos, por ejemplo, de revertir ese tipo de situaciones que plantean otros agentes. Miren, en realidad la lucha es muy grande. Con el acoso telefónico sabemos que incluso hay diputados que quieren plantear ciertas iniciativas, porque don Miguel, vea, lo que nosotros hemos visto es terrible. Recientemente me preguntaban en un programa que qué caso me había impactado más a mí en estos 20 y pico de años de trabajo en el ámbito de consumidores. Y a mí, si hay algo que no se me borra de la mente, es precisamente aquí donde estoy sentado en estos momentos, en esta silla en la oficina, una señora adulta mayor llorando, viniendo de una zona rural. Resulta que la señora se había separado del esposo hacía más de 10 años, el señor simplemente se había ido de la casa estaba a nombre de los dos, pero ellos nunca hicieron el proceso de divorcio, sino el señor se fue, no molestó más, la señora siguió su vida, y nada más. Pues resulta que el señor se hace de una novia, le dan una tarjeta de crédito por 5 millones de colones, la gastó en menos de un mes y no pagó ni el primer, ni el primer pago, o sea, ni el primer estado de cuenta. Llaman a la señora a decirle que si ella no se presenta al día siguiente con 5 millones de colones, para 2 días después va a llegar la policía a sacarla de la casa. Miren la desesperación en la casa de la cara de esa señora, donde me decía, mire, yo no tengo dónde vivir, yo no tuve hijos, yo no tengo dónde irme a meter, ya a esta edad mía, ¿dónde voy a yo a vivir? Voy a tener que vivir en la calle. Me decía, a la calle voy a ir a dar. Y entonces empiezo a decirle, mire señora, disculpe, ¿a usted le ha llegado algún documento donde le realizan algún cobro? ¿A usted le ha llegado algún papel? Bueno, usted sabe lo que tenemos que bajar a veces la explicación a los abogados. Mire, ¿a usted le ha llegado algún papel que dice juzgado tal o por... No, a mí no me ha llegado nada. A mí nada más me llamó un abogado, porque así se presentó. Ni siquiera sabemos si era o no era. A mí me llamó un abogado a decirme que si mañana no llego con 5 millones de colones me van a echar de la casa. ¿Y yo qué hago? Vean, de verdad que cuando se da uno cuenta y ve la desesperación en la cara de las personas, cuando tienen la certeza de que de un día a otro les va a cambiar la vida de esa manera, viera que eso es algo que por lo menos uno no puede llegar a perdonar, uno no puede llegar a entender cómo hay gente tan cruel que llega a hacer ese tipo de cosas con otra persona. Esa señora, ya una adulta mayor, ya de edad entrada,
que podía haberse muerto con semejante noticia. La desesperación y la tranquilidad cuando se le explicó que una llamada no quiere decir nada, que probablemente ni siquiera era un abogado, etcétera. Pero bueno, es que a eso estamos expuestos cuando una situación de esta se da. Otra persona me llama y me dice que hasta el jefe llamaron para decirle que ella debía y que el jefe obviamente le decía, mire, es que si a mí me siguen llamando, usted va a perder su trabajo porque yo no tengo por qué estar aguantando ese tipo de llamadas. Mire, ese tipo de cosas deben parar ya y sabemos que en la Asamblea Legislativa se va a desarrollar un proyecto de ley en ese sentido y es algo que nosotros obviamente apoyaremos, aunque sabemos que detrás del tema de cobro judicial pues hay un gran negocio, hay gente que tiene muchísimas ganancias, pero bueno, ¿a costa de qué? Bueno, y robarle la paz a la gente, porque definitivamente, como usted lo dijo, en el caso de esa señora nos solidarizamos y especialmente se aprovechan de la humildad de las personas, de la inocencia de las personas y el desconocimiento finalmente. Vamos a ver, don Eric, ya casi estamos terminando, yo le respeto mucho por su tiempo y le agradezco de verdad el espacio que usted me haya dado, pero sí tengo que tratar unos temas que son importantísimos. Trataré de ser breve. Hay un proyecto de ley en la corriente legislativa que ahora lo regresaron otra vez a comisión con el tema de una reforma de la ley de promoción del consumidor. Este tema hablaba en algún momento de que no era necesario, por ejemplo, para las indemnizaciones, irse a instancia judicial, porque en Costa Rica está así, una instancia administrativa que es la que usted ha indicado, que es la Oficina de Consumidor en el tema del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, para ciertas cosas, porque ya vimos que si depende aquí lo que se le ocurra al legislador o lo que se le ocurra a la administración, van a abrir una oficina, pero pongamos lo que es en general esa oficina. Resulta que si la Oficina del Consumidor sanciona a favor mío, o en este caso determina que yo como consumidor he sido violado mis derechos, tengo que ir a instancia judicial a cobrar daños y perjuicios. Y muchas veces el plan con maña de algunos malos oferentes del comercio es decir, en instancia judicial va a durar 10 años, va a durar 5 años, se va a cansar, necesita abogado inclusive para poder accionar el Estado, ¿verdad? Obviamente, y se revuelve procesos larguísimos. Para nadie es un secreto. Pero además, entonces ahí está reforma legal. ¿Qué opina usted de este proyecto de ley, especialmente ante un reclamo que yo soy de los que lo hacen, en que la comisión tiene, digamos, vamos a ver, tiene muchas competencias, pero además es un perro sin dientes? ¿Qué significa? Que no tiene poder sancionatorio. Y ese poder sancionatorio, ¿qué implica? Que el tema de multas son difíciles de aplicar, especialmente para darle una indemnización a las personas que se ven perjudicadas. Vamos a poner un tema pequeñito, pequeñito. Un teléfono celular, un carro, lo que usted quiera comprar, una casa, el proyecto de 30 años, un hogar, y resulta que al mes ya empieza a tener problemas, mucha gente nunca recibe finalmente esa indemnización. ¿Usted qué opina de ese proyecto de ley? Mire, el proyecto de ley 22.901, que es el de acceso a la justicia para las personas consumidoras, que es el que usted nos habla, nosotros esperábamos que ya fuera ley de la República, ya estaba listo para segundo debate y a partir de una acción realizada por diputados de la Unidad Social Cristiana y el Partido Liberal Progresista, fue devuelto a comisión donde, vamos a ver, creemos que no va a salir. O sea, creemos que ya el proyecto como tal ha muerto. Desgraciadamente para todos los consumidores, era un proyecto muy bueno del cual nosotros participamos de su redacción en un inicio. Consideramos que venía a resolver una serie de problemas que hoy tiene la ley, como por ejemplo que si usted vive en Liberia, usted vive en Guapiles, en Limón, en Golfito, en Paso Canoas, etcétera, de prácticamente las audiencias tienen que venir a hacerlas a San José. Entonces muchas veces gasta usted más viniendo a San José que lo que va a ganar si le dan la razón, en donde si a usted le dan la razón, casi que queda voluntad del comerciante si cumple o no cumple con la resolución, porque si no hay que irse a un proceso de ejecución de sentencia judicial donde se dan ese tipo de problemas que usted nos menciona y en donde la Comisión Nacional del Consumidor no puede anular cláusulas abusivas en contratos de adhesión y no puede establecer el pago de daños y perjuicios, sino que se deja eso a la jurisdicción del Poder Judicial. Obviamente, ese tipo de cambios iban a modernizar muchísimo una ley que en materia de consumidor
tiene 30 años de que no ha sufrido ningún tipo de modificación y desgraciadamente los grandes intereses se hicieron presentes en Asamblea Legislativa para hacer que los diputados se decidieran mandar a la Comisión de Asuntos Económicos un proyecto que ya estaba para segundo debate. Hemos tratado, y mira que hemos peregrinado en una serie de oficinas legislativas para que nos expliquen cuáles son los cuestionamientos directos al proyecto, y al día de hoy ningún diputado nos ha podido decir cuáles son los cuestionamientos directos a ese proyecto. Entonces, viera que uno nos explica, don Miguel, por qué ese proyecto, a pesar de ser tan bueno, a pesar de que nadie logra encontrarle las pulgas, todo el mundo ya lo da por muerto en Asamblea Legislativa. qué pena, ¿verdad? En ese sentido, porque lo que es en beneficio aparecen esas manos negras de la corrupción que lo hemos dicho hasta el cansancio, que operan dentro de este sistema y que finalmente hacen que Costa Rica sea un país caro, que sea un país que sea difícil y hostil inclusive para invertir, que reducen los agentes del mercado que pueden competir, etcétera, que lo vemos en todos los días, un país que está realmente amarrado a veces de pies y manos. Dos temitas pequeños, pero uno que sí me interesa y yo se lo comenté en su momento. Vamos a ver, los centros penitenciarios de nuestro país parece que los derechos de los consumidores no existen. ¿Y qué pasa? Resulta que tienen un sistema de comisariato, sí, parece de la época del siglo XIX de Costa Rica, las bananeras, literalmente, del enclave bananero, el 19 al inicio del 20. Y entonces, este comisariato es administrado o son administrados por las mismas administración penitenciaria que establecen las listas de precios y quiénes van a vender ahí. Obviamente, bajo el pretexto de la seguridad, resulta que entonces se limitan los oferentes a X, Y y Z, y al final de cuentas, ahí el que impone precios es una persona desde un escritorio. Y esa persona desde un escritorio, en este caso desde la administración penitenciaria de tal centro penal, tiene cautivo un mercado enorme que conocemos que ya por andará casi los 20,000 privados de libertad. Y ahí yo quisiera preguntar, muchas personas que son familiares de las personas privadas de libertad se quejan de los precios absurdos que se cobran en los centros penitenciarios. Que existen, y lo toco aquí para usted, derechos a los consumidores a pesar de que están personas privadas de libertad. Bueno, evidentemente que sí, porque recordemos que los derechos del consumidor están establecidos constitucionalmente. Por lo tanto, nos asisten a todos, incluyendo a quienes estén privados de libertad. Aquí, evidentemente, al ser derechos constitucionales, se podría accionar ante la Sala Constitucional ante esta situación, pero ciertamente, al ser un tema de índole administrativo penal, me parece que una vía adecuada sería una consulta, y nosotros nos comprometemos a hacerla aquí en Consumidores de Costa Rica ante la Comisión para Promover la Competencia. Porque si bien no podemos negar que existen condiciones especiales en donde no podemos hacer un mall en el centro penal, con tiendas, etcétera, para tener diferentes oferentes, tampoco puede darse una limitación en donde haya una fijación de precios en la práctica a partir del hecho de que existe un solo oferente cuyos precios estén alejados en realidad de los costos. Aquí lo que hay es evidentemente un problema que a partir de la no aplicación de las prácticas de competencia genera un sobreprecio en los bienes y servicios o los bienes que se venden en el centro penal para perjuicio de toda la población que debe comprar ahí. Entonces, dado que en el tema de competencias ya ha habido ya 3 reformas durante estos años que le han dado mayores poderes a la Comisión para Promover la Competencia y en donde las autoridades administrativas deben cumplir con lo indicado por la Comisión, entonces consideramos que ese sería el camino más adecuado para que ellos establezcan un mecanismo diferente para, evidentemente, bajar los precios que pagan quienes tienen que acudir a ese tipo de comercios, porque evidentemente no hay una correlación entre costos y los productos que venden o el precio de los productos, como por ejemplo sí lo hay con ciertos servicios del aeropuerto, por ejemplo, que vemos en los aeropuertos, sobre todo en los internacionales, sobre todo aquí en Juan Santa María, donde
el cobro que realiza ERIS por el desarrollo de las actividades de los diferentes comercios y servicios que se dan ahí, pues obviamente afecta el precio adentro y afecta los costos. Este elemento que se da, por ejemplo, en el aeropuerto, no es algo que se dé en los centros penitenciarios. Entonces bueno, será una consulta de una tarea que asumiremos a Muchas partir gracias. del día de mañana, enviar la consulta a la Comisión para promover la competencia para que actúen y ellos, con su poder de imperio a partir de lo establecido en la ley, puedan intervenir directamente ante la autoridad penitenciaria de tal manera que eso que no necesariamente tiene que ver con vamos a ver, la readaptación de los privados de libertad, pues sí tengan que acatarlo. Claro, es que se dan cosas absurdas como estas, don Eric. Si una familia, si un familiar quiere llevarle, por ejemplo, un producto, un pan en específico, de cualquier marca, lo que usted quiera, digamos, tomamos un tema, resulta que la policía penitenciaria no le permite al familiar ingresar el pan para que tenga que comprarlo dentro del comisariato, y resulta que dentro del comisariato cuesta 2 veces más que lo que cuesta en comercio en general. Entonces, ¿qué está Sí, no tiene sucediendo? sentido. Obviamente estamos hablando de prácticas totalmente abusivas en gente muy pobre, gente muy humilde, porque estamos hablando de personas realmente en condiciones a veces de vulnerabilidad absoluta, no solamente las personas Claro. privadas de libertad, sino que obviamente sus familias. Y en este caso, qué bueno que usted nos está ayudando con esa gestión, porque es necesarísima. Y más aún, resulta que esos comisariatos en la práctica dicen que es, bueno, según el tema, porque están regulados solo por un reglamento, que es peor aún, no hay un tema de ley ni nada, sino que simplemente queda casi que al arbitrio de la administración, debido a la vulnerabilidad de todas estas personas, que caen en un fondo de privados de libertad, pero los privados de libertad no pueden realmente ejercer para los beneficios de ellos, sino que es la misma administración los que determinan cómo se aplica este fondo. Entonces, es toda una temática que finalmente lesiona los intereses de las personas privadas de libertad. Y el último de los temas, don Eric, que no quería desaprovecharlo, porque es un tema que está en boga. El tema de la apertura, no apertura más bien, ya no tienen aranceles los productos lácteos de Estados Unidos. Y se ha hablado muchísimo de esto en los últimos días. Le explico por qué. Costa Rica tiene una particularidad en el mercado de lácteos, que es un monopolio realmente, o sea, en la práctica es un monopolio, un único oferente, bajo la figura de cooperativa, pero que no es cooperativa a la hora de ser una transnacional a nivel extranjero, etcétera. Es una figura que uno no se explica. La verdad, yo no me la explico cómo es posible que se mantenga todavía hoy en el siglo XXI una figura, digamos, que para fines fiscales sí es cooperativa, pero para estructura, administración y demás es una corporación como cualquier otra empresa, ¿verdad? Pero bueno, el tema está en que viene una competencia importante en el tema de lácteos, pero a la gente le preocupa y quisiera que usted nos explicara en el último espacio de este programa, ¿cómo es posible que la misma leche de la misma marca es más barata y es producida en Costa Rica, es más barata en Panamá que en Costa Rica, o que es más barata en Nicaragua que en Costa Rica? ¿Cómo es posible que eso ocurra y cómo los costarricenses nos sentimos, y eso se lo digo, que es un robo literalmente a los costarricenses de un producto que se supone nacional y los mismos costarricenses estamos financiando para que en otros mercados sea más barato, cuando aquí es carísimo? La justificación, lo que usted acaba de decir, la calidad de vida del costarricense, el mercado de clase media alta y un montón de explicaciones que al costarricense en su bolsillo no le están llegando. Entonces, con esto cerramos, don Eric. Cuénteme. Sí, mira, en realidad esa pregunta deberíamos hacérsela a la gente de Los Pinos. Debo decirte que yo hice ese planteamiento el año pasado. Tuvimos una reunión virtual con varios de los gerentes de la cooperativa y yo les decía que yo he vivido eso que vos estás planteando. Vamos a ver, yo les decía, mire, en el Machetazo, en Panamá, en País, en los supermercados País, en Guatemala, yo he visto productos Dos Pinos más baratos que acá. A mí no me lo han contado, yo lo vi. E incluso en presentaciones que aquí no hay. En presentaciones que aquí no hay. Entonces, bueno, ¿cuál es la explicación de eso? ¿Y por qué
se dan ese tipo de situaciones porque lo que uno siente al final es que hay un subsidio del consumidor costarricense hacia los consumidores de otros países. Lo que pasa es que eso termina acabándose porque eso se puede hacer en el tanto la protección arancelaria en Costa Rica es muy alta y se puede jugar con esa protección arancelaria para traspasar los costos de Costa Rica, o más bien los ahorros de esos costos de Costa Rica a otros países. Sin embargo, al desaparecer esa protección arancelaria, ya no va a ser tan fácil que los consumidores costarricenses trasladen beneficios de precio a los consumidores de otros países y por eso la apertura es sumamente importante y ya la entrada en vigencia de esa disminución casi que a cero de aranceles en productos lácteos a partir de la firma del TLC con Estados Unidos. Por eso la lucha que dimos en aquel momento para que esto se diera así, a pesar de la gran oposición que hubo del sector agropecuario, para que se incluyeran este tipo de disposiciones en arroz, en lácteos y en de prácticamente todos los productos, excepto en papa y cebolla, que recordemos que fueron los únicos productos excluidos de la negociación con el TLC con los Estados Unidos. Por lo tanto, más bien yo esperaría que a partir de la disminución y eliminación en prácticamente todos los casos de esos aranceles, ya esas diferencias no se pudieran ver, porque para la cooperativa sería más difícil, vamos a ver, cobrar más acá para cobrar más, menos afuera. Por tanto, ya no tiene ese colchón que significa el arancel. Ahora, si algo nos dimos cuenta con la entrada del ALA a Costa Rica, es que no necesariamente eso significa una disminución de los precios. En principio, nosotros estábamos muy contentos con la entrada del ALA porque ellos empezaron trabajando con precios de verdad competitivos. Sin embargo, conforme fue avanzando el tiempo, vimos que más bien lo que hacían era de alguna manera pegarse a la competencia de Dos Pinos, o sea, a su competencia que era Dos Pinos, y al final de cuentas esa estrategia no les sirvió y terminaron abandonando el país. Entonces, si bien eso no es garantía de que vayamos a tener mejores precios en productos lácteos, lo cierto del caso es que por lo menos sí se brinda la oportunidad de que eso se dé. Perfecto, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, entonces, en resumen, con las medidas que hoy se da por parte del gobierno, lo que se busca es, bueno, los costarricenses van a tener que ganar lo mismo porque nos están hablando de aumentar de salarios, ¿verdad? Y el aumento es prácticamente ínfimo. Pero el tema entonces vamos a mejorar entonces el poder adquisitivo, que podamos comprar más con el salario que aún tenemos, ¿verdad? Los que son asalariados y los que ganan, obviamente, por parte de servicios profesionales o por cuenta propia, pues que tengan acceso a mayores servicios por menor valor. Eso es más o menos, en resumen, lo que hoy se trató de hacer con la reducción del tema de eléctrico, con el tema del arroz y demás, y es parece donde va la lucha, que también obviamente eso va a mejorar en la calidad de vida de los costarricenses, y eso es lo que esperamos, ¿verdad? Y la reducción de la pobreza, que es el fin, finalmente, que sea la Exactamente. de todos. Bueno, cerramos con una oración, como siempre. Dios Padre Todopoderoso, a ti la gloria y la honra, mi Señor. Te pido por don Eric, te pido por las personas que hacen defensa de los demás, por el tema de consumo y sobre todo, te pido por cada uno de los platos de comida de la mesa de los costarricenses, que no falte el alimento para cada uno de nosotros y nuestras familias. Dale al que no tiene y sobre todo da oportunidad de trabajo, de empleo y de desarrollo, especialmente a los más pobres. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas Amén. gracias, don Eric. Muchas gracias. Y estamos en Muchas gracias. a entrar a las rejas. Hasta luego. Muchas gracias. Quedo a la orden y que pasen bien también, que nos han seguido aquí en la transmisión. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Perfecto.